A lo largo de la historia de la hipertensión, aunque esto es un problema de salud público enorme y es una de las enfermedades que más conllevan a que se mueran las personas, pues las mujeres, a pesar de que tenemos una representación social enorme, no hemos sido adecuadamente estudiadas. Y eso tiene que ver con que había una falsa creencia de que había una menor prevalencia de hipertensión en las mujeres, y eso no es cierto. Las mujeres, de hecho, tienen menor prevalencia hasta antes de la menopausia, pero posterior a la menopausia, la incidencia y la prevalencia de hipertensión arterial es mayor aún que en los hombres, y el ascenso de las cifras tensionales es más rápido. Fuera de eso, teníamos una baja representación en los estudios clínicos. Todo en la medicina se basa en comprobaciones clínicas. Las drogas, para ser aprobadas, tienen que reclutar enormes cantidades de individuos para confirmar su seguridad y para salir al mercado. Resulta que como las mujeres tenemos ciertas limitaciones en cuanto a embarazos, por ejemplo, o en cuanto a otras anormalidades, pues en cuanto a otras patologías, resulta que la proporción de mujeres que ingresaban en los estudios clínicos era mucho menor que la de los hombres, y de esta manera era muy difícil obtener conclusiones con respecto al género. Y además tenemos una presentación no tradicional en los síntomas cardiovasculares porque son más tardíos y se presentan de una manera diferente. Nosotros en la juventud tenemos unos factores que nos protegen contra el desarrollo de la hipertensión arterial, y esos factores normalmente están dados porque el tono simpático, los nervios simpáticos son los nervios que hacen que en las arterias se espichen, se colapsen, y eso hace que se aumente la tensión arterial. Nuestra inervación simpática es de menor tono que la de los hombres, y eso de alguna manera nos protege contra el desarrollo de hipertensión arterial. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Posiblemente sea diferencias hormonales, como por ejemplo que nosotros tenemos mucho más estrógenos de los que tienen los hombres. Tenemos además una mayor influencia parasimpática en el sistema cardiovascular. Si el sistema nervioso simpático es el sistema de defensa, el que activa, el que constriñe las arterias, acelera el corazón, en las mujeres tenemos nosotras una mayor actividad del sistema parasimpático que hace lo contrario en el corazón, y en el corazón hace que disminuyan la frecuencia cardíaca, y eso hace también que disminuya la tensión arterial, porque la tensión arterial es una relación entre la frecuencia cardíaca y el tono de los vasos sanguíneos. Así que vemos ya que estos dos factores que son importantes y que tienen que ver con la tensión arterial, pues en nosotros hay un factor protector. Esto lleva a que las mujeres tengamos mayor posibilidad de hipotensión ortostática. ¿Y qué es hipotensión ortostática? Si uno se acuesta mucho tiempo en una camilla, por ejemplo, y se levanta súbitamente, algunas personas se marean. Eso significa hipotensión ortostática, pues porque la presión cae un poco y se restablece el reflejo mientras empiezan a desencadenarse todos los sistemas de defensa del cuerpo. Esto nos pasa más a nosotras las mujeres en la juventud que a los hombres. Pero fíjense lo que pasa cuando llegamos a una edad avanzada, es decir, más allá de la menopausia. Cuando llegamos más allá de la menopausia, esta respuesta baja, esta respuesta protectora que nos permite tener una tensión arterial menor incluso que la de los hombres, se pierde. De hecho, vemos que cuando no hay control de la tensión arterial, como este subgrupo, en el cual los cuadritos blancos son las mujeres y los negros son los hombres, vemos que cuando la hipertensión arterial no está controlada, en lugar de bajar la tensión cuando uno se levanta súbitamente desde una camilla, por ejemplo, lo que hace es que sube la tensión en las mujeres. Eso significa, lo que está significando es que en este momento empiezan a tener un mayor tono simpático en las arterias, es decir, se ha perdido toda la protección que teníamos en la juventud, y eso hace a las personas más proclives a enfermedades cardiovasculares como infartos, como infartos cerebrales, como falla cardíaca. Y fíjense lo que pasa cuando logramos controlar a las mujeres con un tratamiento antihipertensivo adecuado. Esa respuesta vuelve a ser protectora y vuelve a ser normal y se vuelve a equiparar con la de los hombres. Acuérdense que en la diapositiva anterior les mostré que cuando las mujeres hipertensas no estaban controladas, sus respuestas hipertensivas eran inclusive mucho mayor que la de los hombres que no tenían su tensión controlada. Es decir, estamos más lábiles y más propensas a enfermedad cardiovascular nosotras después de cierta edad. ¿Por qué pasa esto? Primero,
porque cuando ocurre la menopausia hay un aumento en los andrógenos. Los andrógenos son hormonas masculinas que las mujeres también tenemos. Sin embargo, la proporción entre estrógenos y andrógenos cambia cuando llega la menopausia y estas hormonas masculinas empiezan a aumentar con respecto a las hormonas femeninas. Este aumento de los andrógenos lleva a que haya aumento de los sistemas que cierran las arterias, que retienen sal y que llevan al desarrollo de la hipertensión. Obviamente que esto no pasa en todas las mujeres, pero en las mujeres hipertensas esta parece ser la razón de que esto suceda. Una de las cosas que se aumentan es el angiotensinógeno. El doctor Lombo les habló de los fármacos que inhiben la angiotensina, por ejemplo, la renina. Es el mismo eje que se activa cuando aumentan andrógenos. Fuera de eso, aumenta la síntesis o la producción de unas sustancias que espichan los vasos arteriales y que aumentan la tensión. Y además hay aumento de receptores para esas mismas sustancias. Ay, perdón. Además, hay un aumento del estrés oxidativo. Resulta que todas nuestras células en los procesos metabólicos normales generan radicales libres y esas sustancias hacen que algunas moléculas del cuerpo, como por ejemplo el colesterol malo, se oxide y sea peor aún, si ya es malo lo vuelven pésimo. Eso hace que se tapen las arterias y que las personas tengan mayor incidencia de infartos y mayor incidencia de hipertensión. Fíjense que es muy raro, o nosotros o las personas que trabajan en urgencias, vemos raramente mujeres antes de los 50, incluso de los 60 años, con infartos miocárdicos. Sin embargo, la incidencia de infartos y de problemas cardiovasculares empieza a aumentar enormemente después de la sexta década. Y eso es por esto, porque se pierden algunos factores protectores y empiezan a predominar estos otros como estrés oxidativo, como aumento de los andrógenos. No se los voy a mostrar. Como les mostraba en las diapositivas anteriores con respecto a que si uno se levanta, las mujeres que no están bien controladas de la tensión, en lugar de bajar su tensión arterial, la suben. Esto es el aumento del tono simpático, eso es de lo que nos está hablando. ¿Y cuáles son factores que desencadenan aumento del tono simpático también? Uno, el aumento de norepinefrina, que es una sustancia que constriñe los vasos, y lo segundo, la obesidad. Y ojo con eso, las mujeres que están gorditas en el momento de la menopausia, pues es mucho más difícil bajar cada kilo que se pierde después de la menopausia que antes. Así que por favor, señoras, traten de no llegar a la menopausia gordas, porque después es mucho más difícil recuperar el peso. Y esto trae muchas consecuencias en cuanto a desarrollo de hipertensión. Esta es la prevalencia de la hipertensión. Esto fue un estudio muy grande, 9.000 personas. Y fíjense lo que pasa a medida que transcurre la vida y a medida que transcurren los años, la incidencia de la hipertensión es mayor. Fíjense que aquí hay la curva de aumento de la hipertensión en los hombres es un poco más suave, sí se ve una progresión a lo largo de todas las décadas de la vida, pero fíjense de lo que les hablo aquí. Después de la menopausia hay un enorme aumento. Aquí empieza a ser escalonado y alto el aumento de hipertensión en las mujeres comparado con la de los hombres. Y además es mayor, ¿no? Es un 14% mayor la incidencia de hipertensión, sobre todo después de la séptima década. Esto es lo que les cuento. En hombres y en mujeres, a medida que pasa la edad, fíjense que llega un punto, o aquí esta curva es absolutamente o casi que vertical en las mujeres, mientras que es un poco más plana y progresiva en los hombres. Hay una cosa, y esto les quiero de una vez dar la cuña, que por qué nosotros les insistimos tanto y somos tan necios en lo de la sal. No hay consulta médica en donde un médico no los atormente a ustedes diciéndole que por favor bajen la sal y la sal y la sal. Y esto no es porque se nos ocurra, esto es porque hay estudios que han demostrado que después de la menopausia, fíjense lo que pasa con el consumo de sal. A mayor consumo de sal que muestran los punticos, mayor es el aumento de las cifras tensionales. O sea que no solamente se tienen que tomar sus pastillas, también tienen que incluir algunas medidas que no son farmacológicas para que puedan controlar la tensión, y no es porque los queramos sobar, porque lo más rico del mundo es comer con sal, eso no hay ninguna duda, pero también vean que la sal sí hace que la tensión arterial aumente de una manera significativa, sobre todo en la posmenopausia.